códigosdtc.com. Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en códigosdtc.com, tu librería de códigos OBD2. Sensor de posición del árbol de levas, sensor CMP. Camshaft Position Sensor, que traducido significa sensor de posición del árbol de levas, es un componente automotriz de precisión. Gracias a este se puede ubicar el recorrido del pistón 1 en el cilindro. Su función es paralela o coincide con el sensor CKP o de cigüeñal, logrando así sincronizar los tiempos de chispa e inyección. ¿Qué es el sensor de posición del árbol de levas? El sensor CMP resulta ser un dispositivo eléctrico. Gracias a este, la ECU recibe una señal de posición, tomada en el árbol de levas. Consta de una bobina y una sección imantada. Los hay de 2 o 3 cables. ¿Cómo visualizar en tu vehículo el sensor CMP? Lo primero a tomar en cuenta es que el sensor de posición del árbol de levas mayormente solo está presente o integrado en vehículos de encendido Full Injection, o sea que no constan de un distribuidor. Específicamente está ubicado en la culata o cámara. Sobre esta va acoplado el árbol de levas. Así que la ubicación es en el cabezal de tu motor. Función del sensor de posición del árbol de levas. Un motor consta de muchas piezas que deben girar, entrar y salir, subir y bajar. Y todas hechas al mismo momento, así que se requiere sincronizarlas. Ese ciclo lo inicia el sensor CMP. Este envía una señal identificando en qué posición de recorrido quedó el pistón número 1 del motor. ¿Cómo funciona el sensor CMP? En uno de los extremos del árbol de levas está un engranaje. El sensor, ubicado muy cerca de este, lee cada ranura o diente. Esta señal a modo de voltaje actúa en conjunto con la del sensor del cigüeñal. Así que, esta señal combinada logra que la computadora del motor precise el momento exacto para la chispa de cada bujía, además de regular el caudal de inyección para cada cilindro en el arranque. Esta sincronización genera una secuencia que inicia el ciclo de combustión del motor. Y debe ser en cada bujía y en cada cilindro, ya que los pistones estarán en diferentes posiciones en su recorrido. El voltaje que envía este sensor está regulado por varios factores, entre ellos la velocidad de giro o revoluciones, la distancia del sensor al punto y a su vez el campo magnético generado por la proximidad. Injerencia del sensor de posición del árbol de levas sobre otros sistemas. Como verás, la función de este sensor es indispensable en los motores Full Injection. Gracias a este se logra controlar el momento de ignición de chispa y el preciso instante de apertura de los inyectores de combustible para cada cilindro. Luego de iniciarse el arranque, el ciclo se mantiene, logrando las prestaciones esperadas. Tipos de sensor CMP. El sensor de posición del árbol de levas son identificados basándose en el tipo de señal que emiten. Las otras variantes que podrías conseguir en ellos son por el cableado. Podrás encontrar sensores de 2 cables, un positivo o alimentación, uno de señal o voltaje y el aterramiento se da por el mismo cuerpo del sensor. Si es de 3 cables, uno será el de alimentación, otro señal y un último terminal que será el de tierra. Sensor magnético. Al poseer una bobina se crea el campo magnético generando la señal de voltaje, la cual viaja hacia la computadora. Y dicha señal varía según de velocidad que detecte el sensor. Sensor Hall. Con este sensor Hall, la señal viaja de manera recta en dirección de la fuerza magnética. Al rozar el imán se genera la señal. Códigos OBD2 relacionados al sensor CMP y su significado. P0334 significa que la señal no es estable o no está. Habitualmente es una falla concerniente al circuito eléctrico. P0341 indica que se produjo un fallo en la secuencia de inyección. P0342, su significado indica falta de potencia de arranque, un problema que puede derivarse de bajo amperaje en la batería o falla del motor de arranque del vehículo. Fallas del sensor de posición del árbol de levas. Un sensor puede ser de alta, media o baja criticidad en el motor de un vehículo. En este caso, como dijimos que trabaja en conjunto con el sensor del cigüeñal y en determinado momento puede suplantar su función, podríamos decir que es de criticidad media.
Sin embargo, eso no quiere decir que no afectará el desempeño, debido a que permitirá el arranque y desplazamiento, pero la potencia disminuirá. No obstante, en otros casos, dependiendo del fabricante, la criticidad pasará a alta porque se genera una señal de alerta por protección y se apagará el motor. Las causas más habituales de estas fallas se deben a desperfectos en el cableado, o bien algún problema en el conector, sea que esté flojo o sulfatado. Síntomas de un sensor de posición de árbol de levas dañado. Cuando la ECU de tu vehículo detecte un fallo de sensor, enseguida hará visible una señal en tu tablero de Check Engine. Arranque con dificultad, errático con jalones. ECU con señal modo de emergencia activado. El motor se apaga y no vuelve a encender. ¿Cómo probar el sensor CMP? Para comprobar el estado del sensor CMP, debes contar con un multímetro y un imán. Así podrás realizar una prueba bastante sencilla y simple. Luego de retirar el sensor, acércale el imán y debes ver que la lectura en el multímetro varía desde 0 a 12 volts. De no tener señal de voltaje o variaciones, quiere decir que está dañado. Ahora puedes identificar el cableado hasta la ECU, guiándote por los ramales del vehículo o siguiendo el diagrama eléctrico. Posteriormente, con el multímetro medir la continuidad, tratando de descartar que el circuito esté abierto. ¿Cómo limpiar el sensor de posición del árbol de levas? En realidad no requiere limpieza como tal. El conector puede sulfatarse y podrás limpiarlo con un spray limpiador electrónico. Si el cable está dañado, podrás repararlo. Aunque siempre lo mejor para los sensores es que su cableado esté libre de empalmes y soldaduras. Finalmente, si notas alguna falla que desconoces, la mejor recomendación es ir a un taller especializado para un servicio de escáner. Allí te dirán el estado del sensor de posición del árbol de levas y otros sensores, la causa de la falla y borrarán cualquier código de error. De manera que tu vehículo vuelva a tener las prestaciones que tanto deseas. Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra librería de códigos DTC. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos tu comentario. Para más información ingresa en códigosdtc.com.